Juezas y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy Laura Pautasi, investigadora de CONICET y presidenta del equipo latinoamericano de justicia y género, que convocó a este proceso de amicus a partir de un conjunto de investigadores de universidades, profesores de universidades latinoamericanas y europeas, ex comisionados y comisionadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actuales integrantes del Comité DESC, anteriores integrantes del Grupo de Trabajo del Protocolo San Salvador y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que confluimos en la interpretación y en el acompañamiento de este proceso de opinión consultiva. Esta opinión consultiva, y a todos y a cada uno de ellos represento, que fue oportunamente presentada por el Ministerio, por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Argentina y por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, actualmente desjerarquizado y subsumido dentro de otro ministerio más global dentro de la actual gestión. Ha perdido jerarquía ese ministerio en Argentina actualmente. Concretamente, en nuestro amicus nos referimos a las preguntas de la opinión consultiva de la República Argentina, los puntos 3A, B y D, formuladas en esa oportuna. El primer punto que queremos compartirle a este honorable tribunal es que la producción conceptual y empírica disponible sobre el cuidado en América Latina y el Caribe es robusta, original y ha permitido identificar con claridad la división sexual del trabajo y de los cuidados como que injusta y que constituye un problema de desigualdad estructural. Este núcleo central de desigualdad estructural es el que está menos mencionado en la región. La desigualdad en América Latina se mide por el coeficiente de Gini, que marca la desigualdad en términos de ingresos y de patrimonio, pero no referida a la injusta división sexual de los trabajos. En esa dirección, y dado que en el campo del derecho de las regulaciones civiles, sin hablar de cuidados, se regulaban desde el siglo XIX en adelante, con la sanción de los primeros códigos civiles de la región, se trataban las relaciones de cuidados a partir de las relaciones filiales, parentales, pero también vinculadas a personas con discapacidad, a personas afectadas en salud mental y otras situaciones, bajo paradigmas contrarios a un enfoque de derechos humanos. Esos paulatinamente se fueron corrigiendo, en algunos casos, por imperio del sistema de derechos humanos y de los principios de convencionalidad, pero muchas de estas regulaciones del derecho civil perduran los sesgos de género. Estos sesgos de género, donde no solamente la legitimidad respecto a figuras en muchos países todavía hoy vigentes de patria potestad en cabeza de los varones, pero todas las responsabilidades del cuidado y del quehacer de la vida y la sostenibilidad de la vida de ese núcleo familiar corresponden a las mujeres. Estos sesgos de género de la legislación civil comienzan y hay un proceso interesante de revisión a la luz del sistema de derechos humanos. Y esa luz del sistema de derechos humanos comienza desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se reconoce el cuidado. Sin embargo, no es un derecho emergente el cuidado. Estaba mencionado, pero no con esta entidad de derecho a cuidado que conocemos hoy, sino que estaba mencionado desde esas originales y principios la necesidad de protección de la maternidad, la protección de las personas mayores, la protección de las personas con discapacidad. Como esta misma Corte ha interpretado y ha mencionado en sucesivas sentencias, el sistema de derechos humanos como sistema vivo fue incorporando las especificidades en esa protección. Y allí fuimos avanzando en que el cuidado en cada uno de los pactos y tratados internacionales está incorporado. Yo agradezco especialmente todas las alusiones que han hecho a mi autoría respecto al concepto del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Pero esa autoría es parcialmente mía, porque en realidad esa autoría corresponde a haber aplicado una metodología que también el sistema de derechos humanos promovió, que es el enfoque de derechos humanos. Al establecer ese puente entre el corpus iuris internacional e interamericano y las respuestas de políticas públicas, pudimos avanzar en incorporar, sacar a la luz, no emergente, sacar a la luz
que el derecho humano a cuidar está en todos los pactos y tratados internacionales. Y de hecho esta región va evolucionando y va marcando también una hoja de ruta respecto a otras regiones de derechos humanos, tanto con la Convención de Belén do Pará, donde señala claramente el derecho a una vida no solamente libre de violencia, sino también libre de estereotipos para las mujeres y las niñas. Pero el gran cambio de agenda que esta región produce en términos de derechos humanos es respecto a la Convención de Discapacidad y a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Allí el cuidado desembarca en esta construcción de derecho. Y además, la Convención Interamericana avanza también en otros dos puntos importantes respecto a las personas mayores. El principio de autonomía de las personas mayores, el principio de enfoque de género y de interseccionalidad respecto a su tratamiento. Y avanza además en proponer sistemas de cuidados. Esta aplicación de la metodología del enfoque de derechos humanos mostró también un camino muy importante en la región, como se mencionó ayer, en el marco de ese órgano de consenso regional que es la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. En ese ámbito, la región incorporó precisamente este concepto de derecho humano al cuidado. Lo notable de este consenso, y como fue explicado en el día de ayer, es que los propios estados fueron asumiendo sus obligaciones y fundamentaron las prácticas de políticas de cuidados en base a reconocer que el cuidado es un derecho humano. En términos de análisis de las políticas públicas, podríamos decir que fue una incorporación de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino una incorporación genuina que los estados fueron haciendo en esta dirección. Y esto marcó también un cambio de agenda muy importante respecto a visibilizar todas aquellas situaciones en las cuales aquellas prestaciones de cuidados que son interdependientes, porque el cuidado es un derecho que va a incorporar a lo largo de la vida todas las distintas situaciones de la vida, por eso lo denominamos como un derecho universal, pero además también comprende a otros derechos, pero los trasciende. Quizás podemos decir que es uno de los derechos de corte netamente transversal e interdependiente. ¿Y por qué decimos que comprende y trasciende? Porque va a comprender relaciones de trabajo, va a comprender relaciones de educación, va a comprender relaciones de salud. Nos sorprende muchas veces, y hemos escuchado a este honorable tribunal algunas preguntas muy valiosas respecto a la necesidad de precisar este derecho. Si hacemos un paralelo con la definición del derecho a la salud, no estamos tan lejos con esta definición del derecho al cuidado. La definición original del derecho a la salud es parte de la Carta del Preámbulo Constitutivo de la Organización Mundial de la Salud y es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. El derecho humano, creo yo, que con todos estos aportes lo hemos precisado mucho más. En tal sentido, y nos permitimos a este honorable tribunal precisar que este proceso que ya recorrió la región de América Latina es un proceso que centralmente fue trabajando en estos tres elementos que van a integrar el cuidado: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. En los hechos, y quienes estamos vinculados a este diálogo que el enfoque de derechos plantea, que es el diálogo entre las obligaciones de los estados en el corpus iuris y las políticas públicas, permitió un importantísimo diálogo para romper con ciertas prácticas asistenciales. Todavía nos falta un enorme camino para recorrer, pero inicialmente permitió al menos un lenguaje de derechos que no estaba instalado en gran parte de las jurisdicciones. Y ahí también es interesante que parte del diseño de los sistemas de cuidado plantean una interinstitucionalidad. No surgen solamente en los ministerios de mujeres o de géneros, sino en los ministerios de desarrollo social. Y estas son prácticas que cada uno de los países han ido adecuando y que son sumamente importantes. Por ello, en nuestro amicus planteamos que es muy importante no solamente fortalecer aquello que los estados ya han reconocido, que está en los pactos y tratados internacionales, sino establecer estándares. Lo que hemos evaluado en distintos ámbitos es que sin estándares es mucho más complejo ese proceso que ya están dados los estados. No implica más costos fiscales, no implica mayor inversión, porque precisamente distribuir el cuidado, que hoy no está distribuido, está concentrado en las mujeres, va a implicar y va a dinamizar socialmente y va a ser un generador de riqueza.
a su vez también es muy importante avanzar sobre ámbitos, sobre estándares vinculados a la universalidad, al contenido mínimo de los derechos, a la utilización del máximo de recursos disponibles. El principio de progresividad y no regresividad es central. Y así creo que es muy importante los indicadores que han avanzado también, los mecanismos, como el caso del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, que ya incorporó indicadores de cuidado en la medición y en el monitoreo del derecho al trabajo. Es decir, no concibió el trabajo únicamente como las obligaciones en torno al trabajo remunerado, sino que avanzó respecto al trabajo de cuidado. A su vez también el principio de igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, a la información y finalmente el estándar vinculado a la participación social y al empoderamiento de las personas. Ese es un punto que consideramos en nuestro amicus clave, es un punto en el cual pedimos especial participación porque centralmente este problema de desigualdad estructural y de ejercicio de derechos que hoy está afectando centralmente a las mujeres, a las niñas, a las personas con discapacidad, a las personas privadas de libertad, tiene que representar un cambio estructural respecto de esta desigualdad en el ejercicio de derechos. Es una oportunidad sumamente importante y llegamos a este tribunal con enormes expectativas y enorme confianza que ese camino recorrido y acumulado en la región redunde en una interpretación clara respecto a la universalidad del derecho humano al cuidado. Las situaciones que hoy emergen en la región respecto a esta desigualdad estructural, a este continente más desigual de la Tierra, no se resuelven únicamente con inversión social, que es indispensable. La sostenibilidad no se garantiza únicamente con más recursos, sino también con intervención en términos respecto al reconocimiento, a la distribución, pero particularmente también para que cada uno de los actores centrales con responsabilidades en el cuidado, estados, mercados, familias y organizaciones sociales y comunitarias tengan este reconocimiento de este derecho humano. Y particularmente los varones que hasta este momento han tenido y tienen una moratoria social respecto al cuidado. Excelentísimos jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agradecemos profundamente el respeto con el cual están abordando esta problemática y confiamos plenamente en ustedes, en que pueda ser reconocido, y en realidad no reconocido, reafirmado que el cuidado es el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Muchas gracias.